Hola, profes. Bienvenidos a una nueva masterclass donde vamos a estar tratando inicialmente los temas que abordaremos durante el módulo 3 que inicia el día de hoy y finaliza el 27 de octubre. Seguidamente veremos en detalle la actividad propuesta para desarrollar en este módulo. Sean todos bienvenidos. El módulo 3 está distribuido en 4 unidades temáticas. La unidad número 1, denominada Concepto y Caracterización de la Evaluación por Competencias, lo que busca es que ustedes puedan comprender la importancia de la evaluación por competencias en el proceso formativo y en el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. Aquí en esta unidad empezaremos abordando el concepto de la evaluación por competencias. Seguidamente, veremos los principios fundamentales que rodean dicha evaluación. Aquí vamos a enfatizar que la evaluación de las competencias va más allá de evaluar el desempeño del estudiante, destacando específicamente esas habilidades en el contexto, de una situación de la vida real, logrando con esto evidenciar esos saberes que ellos han logrado comprender, resolver o intervenir y que serán fundamentales, trascendentales en lo personal y lo social. También veremos las características de la evaluación por competencias, la parte objetiva, válida, confiable, entre otras características. Aquí también hablaremos de los agentes que están involucrados en ese proceso de evaluación y cómo ésta puede dividirse en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, haciendo una distinción en cada una de ellas. Abordaremos también el tema de los ámbitos principales de la evaluación de las competencias. Vamos a hacerlo desde la mirada del docente, desde la institución educativa, desde ese evaluador externo, entre otros, dando respuesta a dos preguntas como son ¿para qué? Y ¿quién la hace? Referentes a la evaluación de las competencias. Y finalmente en esta unidad reflexionaremos qué es lo primero que debemos tener en cuenta para poder evaluar competencias, desde la mirada funcionalista, conductual organizacional, constructivista y el pensamiento complejo. Nuestra unidad número 2, denominada ¿cómo es la metodología de la evaluación por competencias? Lo que nosotros pretendemos con esta unidad es que ustedes puedan comprender cada una de las etapas del proceso evaluativo por competencias. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, hay una escalerita, tiene 8 numeritos allí. Básicamente lo que miraremos son 8 pasos esenciales al evaluar por competencias. Y vamos a dar respuestas, vamos a reflexionar sobre cada una de estas preguntas, como cuáles. La primera, ¿qué saberes vamos a evaluar? La segunda, ¿para qué evaluar? Posiblemente porque yo quiero formar integralmente a mis estudiantes. La tercera, ¿con qué criterios? Posiblemente para obtener unos resultados esperados en una competencia que he decidido evaluar. El cuarto me dice ¿con qué criterios? ¿Cierto? Para obtener esos resultados, bueno, de la competencia que quiero evaluar. Ahora, el siguiente, ¿con qué evidencias? ¿Con qué evidencias? Pues pueden ser con pruebas concretas, puede ser esas pruebas presentadas a mis estudiantes. Aquí hablaremos también de las evidencias y los tipos, en ese caso, de evidencias que podemos trabajar. La siguiente es cómo determinar el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. Allí vamos a ver las matrices de evaluación y sus componentes. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se evalúa? ¿En qué momento se evalúa? Que sería este espacio aquí en la escalerita. ¿En qué momento se evalúa? Tal vez nosotros en este momento estemos diciendo, bueno, yo evalúo al inicio, durante o al final. Entonces aquí veremos también los tipos de evaluación, ya sea diagnóstico, formativo, de promoción, de certificación, veremos sus características. La séptima pregunta es, ¿con qué estrategias evaluar? O el séptimo paso, ¿con qué estrategias evaluar? Entonces aquí hablamos de posibles portafolios, pruebas escritas, simulaciones, mapas, bueno, entre otros. Y el octavo paso, o la octava pregunta, es cómo informar, o sea, cómo retroalimento con base al nivel de aprendizaje alcanzado, los logros y los aspectos, en este caso por mejorar. Bueno, en nuestra unidad número 3
denominada alineación de estrategia evaluativa y competencia, lo que queremos es que ustedes puedan reconocer la importancia de la evaluación como estrategia de valoración de conocimiento y desempeño, la cual le aporte información para la mejora de su acción docente. También buscamos que ustedes puedan identificar los elementos claves para el diseño y el desarrollo de esas estrategias evaluativas basadas en aprendizajes y competencias. Entonces aquí iniciaremos con el concepto de la estrategia de evaluación, es decir, con qué elementos debe guardar, en ese caso, coherencia, lo cual le va a dar validez para evaluar. Y aquí en este punto se consideran dos elementos que los vamos a ver dentro del material, pero aquí les voy a dar como una abreboca y es el proceso donde le da la validez que va a corresponder a evaluar según el propósito o el objetivo que se ha establecido. El otro elemento que tenemos sería el contenido, que a qué va a corresponder, a los contenidos que hemos seleccionado para el diseño de esos instrumentos de evaluación, los cuales deben ser relevantes, suficientes y adecuados para la competencia que hemos decidido evaluar. Aquí también vamos a estar hablando de las categorías de Bloom. Allí va a haber una tablita con unos ejemplos específicos de nivel de complejidad. Entonces vamos a trabajar allí también esas categorías de Bloom y vamos a hablar de los colaboradores de dominio cognitivo también. Bueno, en la unidad número 4 la hemos denominado evidencia, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. ¿Qué se pretende con esta unidad? Que ustedes puedan definir y caracterizar los conceptos o estos tres conceptos en específico de evidencia, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Entonces aquí vamos a ver que en todo proceso de evaluación se requiere de tres rasgos principales. El primero es el continuo, que se refiere al desarrollo permanente de la actividad evaluativa, en lo que se refiere a esa estrategia y a la técnica. También tenemos otro rasgo que es el sistemático, que verifica o valida si se aplica un método y técnica en su desarrollo, o sea, si es planificado y está cumpliendo con esos objetivos y estándares para los cuales se diseñó. Y el último rasgo que tenemos es el basado en evidencias. Entonces aquí ya nos habla de cuando se implementan esos instrumentos de evaluación, deben ser objetivos, deben ser dirigidos a la valoración de esos elementos que son tangibles en el proceso que nosotros decidimos tomar como objeto de evaluación. Recordemos entonces que estos tres elementos iniciales, como las evidencias, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, allí en los materiales de estudio le daremos una mirada a cada uno de estos elementos, abordando su definición, sus características, sus clasificaciones, las ventajas, cómo se estructuran o cómo se define cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí entonces hemos abordado o mirado, hecho una mirada de lo que vamos a trabajar en cada una de las unidades de las temáticas. Ahora lo que sigue es ver qué actividad tenemos que entregar en este módulo 3, ya la parte práctica que usted va a realizar. Entonces, la propuesta es que usted debe diseñar una estrategia evaluativa. Este formato de la estrategia lo va a encontrar para descargarlo dentro de los materiales del módulo 3. Aquí vamos a empezar con una primera parte para denominarla encabezado. Aquí vamos a mirar qué es lo que vamos a colocar. Es muy sencillo en esta primera parte porque vamos a colocar el nombre completo del docente, el de cada uno de ustedes. En la asignatura o materia, pues usted debe escribir la asignatura o la materia que relacionó en el formato de planeación del módulo 2 que realizó. Luego viene la institución educativa a la que usted pertenece y escribir el grado o el grupo de estudiantes que se van a evaluar. Bueno, en la otra parte ya hablamos del que evaluar, entonces vamos a trabajar la competencia. Aquí usted tiene que escribir esa competencia evaluar que relacionó en el formato de planeación del módulo 2. Entonces, esa misma competencia lo que va a hacer es escribirla aquí, igualita. Luego viene el tipo de contenido. Aquí usted debe seleccionar y describir el tipo de contenido, ojo, que va a valorar esa competencia que usted escribió en el renglón anterior. ¿Listo? Esta puede ser declarativa, que refiere al conocimiento, al saber conocer o a lo procedimental, que es el saber hacer,
o a lo actitudinal, que es el saber ser y convivir. Entonces, aquí lo que usted tiene que hacer es o marcar en las casillitas, tiene que marcar cuál de estas o este tipo de contenido va a valorar esa competencia y describir, de acuerdo a lo que haya seleccionado, ese tipo de contenido. Luego tiene el para qué y por qué evaluar. Entonces aquí habla ya del propósito de la evaluación. Entonces usted debe escribir aquí cuál es la intención de valorar ese aprendizaje que van a adquirir sus estudiantes. Entonces aquí el propósito, la intencionalidad. Entonces usted la debe de escribir aquí. Bueno, la siguiente parte nos habla de cuándo evaluar. Entonces, el cuándo evaluar es el momento de la evaluación. Entonces, aquí debemos describir los momentos en que van ustedes a implementar esas actividades evaluativas. Recordemos que la valoración debe llevarse a cabo en 3 momentos, al inicio, durante el proceso formativo y al final. Entonces, aquí estamos hablando del antes o el inicio de lo que llamamos la evaluación diagnóstica. Esa evaluación nos va a permitir darle una valoración al inicio del proceso con la finalidad de que podamos identificar cómo están los estudiantes en el desarrollo de sus competencias y cuáles serían sus intereses y expectativas. También tenemos la otra parte, que es el otro momento, que es el durante, donde la valoración debe realizarse durante el proceso para retroalimentar en cómo se está dando el aprendizaje y la pertinencia de la acción de nosotros como docentes. Bueno, y viene la parte o el momento final, que esta valoración tiene como objetivo básicamente determinar cómo fue la formación de esas competencias y determinar la promoción o la certificación o la titulación de esos estudiantes. Seguidamente vienen los tipos de evaluación. Aquí también usted debe seleccionar cuáles va a implementar, qué tipo de evaluación va a implementar. Aquí vamos a recordar un poquito cada concepto en cuanto a lo diagnóstica. Recuerden que esta se enfoca básicamente en reconocer las competencias con las que cuenta el grupo de estudiantes que tenemos o que vamos a evaluar, ¿cierto? Antes de iniciar un curso o la revisión de algún tema. Entonces necesitamos saber qué saben. Y eso lo vamos a hacer a través de la parte diagnóstica. La parte formativa ya es un proceso permanente y sistematizado en el que se va a recoger y vamos a analizar esa información para conocer y poder valorar esos procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Tenemos también la sumativa, que esta se realiza habitualmente al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta se va a vincular ¿a qué? A las decisiones de promoción, de calificación y de titulación. Los tipos de evaluación que pueden desarrollarse en el aula de clase, recuerden que estábamos hablando anteriormente, se pueden clasificar según el agente evaluador en 3. Entonces hablábamos de la autoevaluación, que es la valoración propia que hace ese estudiante de su desempeño y aprendizaje. Hablamos de la heteroevaluación, que es la que se realiza o realiza una persona a otra de forma unilateral, o sea, regularmente es la que el docente realiza al estudiante. Y tenemos la coevaluación, que ya es la evaluación mutua de una actividad entre pares. Entonces aquí ustedes deben seleccionar cuál tipo de evaluación van a implementar y van a describirla aquí abajo, en el cajoncito de descripción. Bueno, viene la siguiente parte y es cómo y con qué evaluar. Entonces, hablamos de la situación de aprendizaje, que usted debe escribir la situación en la cual el estudiante demostrará su aprendizaje. Ahí en la cajita de descripción usted debe realizar esa descripción. Luego vienen las evidencias a recolectar. Entonces, fíjense que aquí tenemos varias casillitas como conocimiento, evidencias de producto, evidencias de desempeño, evidencias primarias o evidencias secundarias. Entonces, aquí usted debe hacer también la selección y luego, de acuerdo a lo que seleccionó, describirlas en la parte de abajo, en el cajoncito que dice descripción. Aquí es importante que recordemos que las evidencias es esa situación planificada por nosotros los docentes para recoger información en los diferentes momentos del proceso formativo, que ya los vimos en la parte de arriba. Estas evidencias pueden ser de tipo conocimiento, que consiste en recopilar
esos elementos que evidencian el grado de aprendizaje sobre el saber conocer. Tenemos las de desempeño, que básicamente se refiere a, son los elementos observables, lo evidenciable sobre cómo ejecuta ese estudiante evaluado una actividad y desarrolla ese proceso técnico, tecnológico, y cómo pone en juego todas sus habilidades y actitudes. Tenemos otra evidencia que es la de producto, que esta ya se refiere a los resultados tangibles que pueden obtenerse como producto del desempeño de ese estudiante evaluado, y puede ser a través de un portafolio de evidencias. Entonces, como ejemplos de evidencias de producto, un ensayo, la planeación de un proceso formativo, una presentación en PowerPoint, un video, bueno, etc. También podemos tener evidencias de acuerdo a la fuente de obtención. Estas se pueden clasificar en primarias y secundarias, que también las tenemos allí abajito de las de conocimiento, producto y desempeño. Entonces, las primarias van a corresponder a las que son obtenidas directamente con el estudiante, y las secundarias ya cuando se evalúan o se validan con un tercero, ¿sí? Se valida ese desempeño con un tercero. Por ejemplo, en este caso, puede ser el caso a través de entrevistas que se realicen con compañeros u otros docentes. Bueno, hablamos aquí entonces de las técnicas. Aquí usted también debe describir las técnicas que va a aplicar. Recuerde que allí está por conocimiento, por producto y por desempeño. Entonces allí debe describirlas por esos tres elementos. Ahora, ¿cómo definimos la técnica? La técnica es el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo la evaluación. Estas técnicas de evaluación pueden ser la formulación de preguntas, la formulación de casos, la formulación de, bueno, la valoración del desempeño, de productos, y esta la podemos hacer a través de la observación. El instrumento, que también aquí lo debemos diligenciar dentro del formato, ¿sí? También debemos describirlo con los tres elementos de conocimiento, producto y desempeño. Esta herramienta que permite recoger la información sobre el logro de los aprendizajes que alcanzaron mis estudiantes, ¿sí? Entonces, como ejemplos de estos instrumentos de evaluación, yo puedo tener las listas de chequeo, puedo tener las rúbricas, puedo tener cuestionarios, bueno, entre otros. Entonces, la aplicación de estos instrumentos, lo que me va a permitir a mí, básicamente la aplicación de estos instrumentos, lo que me va a permitir a mí es poder, en una palabra, validar cómo probar que esos instrumentos son beneficiosos o son adecuados para los propósitos que yo busco, en este caso, evaluar. Entonces, aquí está la parte de los instrumentos. Aquí debemos describir esos instrumentos. Bueno, y el último ítem es el de los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación también debemos hacerle la descripción, por lo menos 2 por evidencia, o sea, 2 por conocimiento, 2 por producto y 2 por desempeño. Estos criterios de evaluación, recordemos que son todos aquellos elementos que el docente tendrá en cuenta al valorar esas evidencias de conocimiento, de desempeño y de producto. ¿Listo? Y que son presentadas por nuestros estudiantes a través de los instrumentos. Bueno, entonces hasta aquí, esto que hemos trabajado, esto que hemos visto de todo el formato, es lo que tenemos que diligenciar en la estrategia evaluativa. Ahora, espero que lo que vimos en esta masterclass les ayude en el desarrollo de esa actividad propuesta, que haya quedado pues claro los temas que vamos a ver por cada unidad. Allí ustedes los pueden encontrar, recuerden, en el espacio del módulo 3. Entonces, mis profes, manos a la obra. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, estamos para colaborarles, nos pueden contactar por el foro de dudas e inquietudes. Allí estaremos pues felices de leerles y de poderles ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Entonces, que tengan un excelente día y bendiciones.